Programa Creados para la Eternidad. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hola, Dios te bendiga. Bienvenido una vez más a este programa Creados para la Eternidad. Es un privilegio para nosotros que usted esté allí acompañándonos en el momento y en la hora, porque sabemos que muchas personas lo van a ver también después de haberse transmitido. Sean todos bienvenidos y para nosotros, como les dije, un privilegio. Y queremos entrar de una vez a la palabra de Dios en este momento y quiero que vayamos al libro de Mateo y vamos a leer del capítulo 28, 29 y 30, pero quiero leerlo del 25 en adelante hasta el 30. Y dice así la palabra del Señor. Dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Así, Padre, dice, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y el 28 dice así, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Como tema lleva este pequeño mensaje que el Señor ha traído en esta tarde, descanso para vuestras almas. Sabemos que en estos tiempos que estamos viviendo, la mayoría de las personas está enfrentando situaciones. Algunos están enfrentando situaciones en su trabajo, algunos enfrentan situaciones de enfermedad, algunos enfrentan situaciones en la familia, con sus esposas, con sus esposos, con sus hijos. La cuestión es que vivimos en un mundo tan agitado y tan acelerado que es difícil para el ser humano en estos tiempos. Y a pesar de que se ha avanzado tanto con la tecnología, con tanto conocimiento, con tanta ciencia, que las personas hoy en día difícilmente encuentran descanso para vuestras almas, como lo dice aquí la palabra del Señor. Y para esto yo quisiera que nos centremos. Leí Mateo capítulo 11, el verso 25 al 30, y hoy quiero que nosotros vayamos teniendo en cuenta esta palabra, descanso para vuestras almas. ¿Por qué se ha vuelto en estos tiempos tan difícil? ¿Por qué Jesús le habla a la gente en ese tiempo? Tomemos en cuenta que cuando Jesucristo estaba hablando eso viene siendo alrededor de 2025 años, por ahí anda la cuenta de los años, cuando Jesús caminó por aquí por la tierra. Y cuando vemos cómo la gente, las cosas que las personas estaban enfrentando, Jesús le dice, vengan a mí los que están cargados y trabajados y yo los haré descansar. Y empieza a hablarles acerca del descanso del alma. El descanso del alma, mis amigos que me están escuchando en esta hora, déjame decirte que el descanso del alma no es la felicidad que el hombre natural percibe cuando le pasa algo bueno, que se alegra, pero si le pasa algo malo se pone triste. ¿Qué es el descanso del alma? El Señor Jesucristo, Dios, nuestro Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ese descanso del alma lo vienen hablando por siglos y siglos. Y es interesante cómo en el libro de Jeremías, en el capítulo 6, vuelve a mencionar esto, Dios. Y cuando sabemos que hablamos de Dios, sabemos que estamos hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo quiero que leamos otra vez en el capítulo 6, el verso 16.
Y vamos a encontrar esta definición otra vez. Y dice así el Señor en el verso 16 del capítulo 6 de Jeremías. Dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. Y miren qué interesante, la misma frase que usó Jesucristo, y hallaréis descanso para vuestra alma. Pero vean qué tremendo, vean lo que contestan los hombres ahí en ese mismo verso. Ellos dicen, mas dijeron, no andaremos. Entonces, yo me puse a leer el capítulo 5 y el capítulo 6 de Jeremías, que Jeremías fue un libro que fue escrito antes de que Judá, el pueblo de Judá, Jerusalén, fuera llevado cautivo a la ciudad de Babilonia. Y ellos fueron llevados cautivos porque ellos se habían apartado de Dios, porque ellos se habían olvidado de Dios, porque ellos le habían dado la espalda a Dios, porque ellos ya, sus caminos eran totalmente contrarios a lo que Dios les había enseñado, porque Dios les había enseñado, Dios les había hablado, Dios les había dicho cómo tenían que caminar. Y leyendo yo, estudiando estos capítulos, me encontraba que el Señor les había hablado claro, pero ellos voluntariamente, y digo esto porque en este tiempo en que estamos viviendo hoy, en el 2025, la mayoría de las personas quieren saber de Dios, pero solamente de lejos. Saber que existe un Dios que creó los cielos y la tierra, pero de lejos. Que no se meta mucho con nosotros, que no se meta mucho con nuestras vidas personales, nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de tomar las decisiones. Queremos a Dios, pero de una manera apartada. Y Dios no quiere eso para nosotros. Y leyendo, por ejemplo, dice en el verso 13 del capítulo 6, dice así, dice, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, dice, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Amigo que me está escuchando, cuando yo leía esto, lo que estaba pasando en ese pueblo de Judá, en Jerusalén, ¿qué era lo que estaba pasando? Y comparando este tiempo de hoy, yo me pongo a pensar que nosotros hemos hecho muchas cosas que son normales para nosotros. Y sí, ¿quién no anhela el bien? ¿Quién no anhela estar bien en este mundo? Que no le falte nada, tener un buen trabajo, ganar buen dinero, ser próspero en este mundo. Pero déjame decirte que aunque todo eso suena bien, y no es que esté mal, pero si nosotros nos enfocamos en estas cosas que el mundo nos ofrece, que para muchas personas pareciera que es lo único que hay, tener una buena profesión, ganar buen dinero, que nada nos falte. Pero cuando yo me pongo a pensar, por ejemplo, en el Hijo de Dios, Jesucristo, que Él le dijo a una persona que el Hijo de Dios no tenía dónde recostar su cabeza. Y cuando nosotros nos ponemos a ver la vida de nuestro Señor Jesucristo, que Él nunca tuvo nada en sí que fuera de Él. ¿Por qué? Porque el mensaje de la palabra, amigos que me escuchan, el mensaje de la palabra sí nos ayuda a vivir bien en estos tiempos, pero no nos asegura que vamos a estar bien, porque, por ejemplo, los que estamos, por ejemplo, en los Estados Unidos de América, un país donde todavía se puede predicar la palabra de Dios, donde todavía uno puede salir con una Biblia en la mano, donde todavía uno puede pararse en una esquina, en un parque, en la esquina de la ciudad, a predicar el evangelio y no va a tener ningún problema. Pero hay lugares en este mundo, en este mismo instante, en este mismo tiempo, donde las personas están siendo encarceladas porque profesan ser cristianos, donde las personas para reunirse y hablar de Cristo y congregarse, tienen que hacerlo a escondidas. En este mismo tiempo, en este mismo momento,
Y sin embargo, esas personas que están sufriendo persecución en diferentes partes del mundo, en China, en África, en muchas partes, esas personas encuentran el descanso para las almas, a pesar de la persecución. Y entonces cuando nos ponemos a pensar en este mundo, por ejemplo, en este país que vivimos nosotros, que tenemos todas las libertades, y aún así entre nosotros los mismos creyentes, encontramos siempre que hay quejas, que me pasa esto, que me pasa aquello. Pero es que el Señor Jesucristo, en su palabra, Él dijo que en el mundo tendríamos aflicciones, pero Él dijo, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Entonces, cuando hablamos de la palabra de Dios, nosotros tenemos que entender, cuando hablamos de Cristo como nuestro Salvador y nuestro Señor, sí, que el reino de los cielos se acercó, que el reino de los cielos vino y está con nosotros y se llama Jesucristo, pero que la mayoría de las promesas del reino de los cielos van a estar en la eternidad. Y eso es lo que muchos no entienden. Y por eso es que hoy nosotros encontramos muchas veces un evangelio de prosperidad, un evangelio donde se predica, da tanto y Dios te dará tanto. Y no, Dios lo que quiere es que nosotros le demos nuestra vida. Que Dios, lo que Él anhela de nosotros es que nosotros le demos nuestro corazón. Entonces dice, ahí en el verso 13, dice, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Está bien nosotros pensar y anhelar el bien para nuestros hijos, el bien para nuestros familiares, pero debemos de pensar y de anhelar, amigo que me escucha, hermano que me escucha, el bien para nuestros hijos, para nuestros familiares, en la eternidad. Porque déjame decirte, mi papá murió de 95 años y mi papá antes de morir, él me decía que su vida se le hizo tan corta. ¿Por qué? Porque este mundo, por más que vivan las personas, por más años que vivan las personas, este mundo es un mundo que es una vida muy corta. Y solamente las decisiones correctas que nosotros hayamos tomado, la enseñanza correcta que nosotros hayamos tomado, que por lo general está aquí en la palabra de Dios, eso es lo que nos va a nosotros a llevar a la vida eterna. Entonces, el verso 10 del capítulo 6, hablando, ¿verdad?, de ese pueblo de Israel que fue llevado cautivo, el pueblo de Judá, Jerusalén, que fue llevado cautivo a Babilonia. Dice, en el verso 10, el capítulo 6 dice, ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? Hace una pregunta ahí el Señor por medio del profeta Jeremías. Dice, ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? Hoy, amigo, hoy el que te predica la palabra de Dios basado en las Escrituras, sin añadirle, sin quitarle nada, te está predicando esta palabra. Dice, he aquí, dice que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová, oiga qué tremendo lo que les decía, he aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Amigo que me escucha, es tan importante, y quizás tú nunca has escuchado esto, que yo te estoy leyendo de la palabra de Dios. Amar la palabra de Dios, lo que está escrito en este libro sagrado que se llama Biblia, las Sagradas Escrituras. Aprender a amar, porque la mayoría tenemos que aprender a amar esa palabra de Dios. Es tan importante, porque hoy en día estamos viviendo tiempos tan difíciles, tiempos tan convulsos, donde las personas anhelan la felicidad aquí en la tierra. Pero vuelvo y te repito, nosotros el gozo, la paz, la empezamos sí a experimentar poco a poco, pero no nos sorprendemos cuando viene la prueba, cuando viene la aflicción, cuando viene la enfermedad, porque eso siempre va a ser parte de esta vida. Más cuando vayamos allá a la eternidad, a la presencia de Dios,
Allí no va a existir el llanto, dice la palabra del Señor. No va a existir ya el sufrimiento, las preocupaciones. Todo eso se va a ir. Entonces dice ese verso, ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? Dice, he aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. ¿Qué significa cuando un oído es incircunciso? Que no tiene amor por las cosas del Señor. Que el Espíritu Santo no mora en esa persona. Porque el Espíritu Santo es el que nos hace a nosotros anhelar la presencia de Dios en nuestras vidas. El Espíritu Santo es lo que nos hace a nosotros crecer en nuestras vidas. El Espíritu Santo es el que va a hacer en el ser humano crecer a Cristo. Por eso la palabra de Dios dice así, que nosotros, que ya no vivo yo, dice la palabra del Señor, sino que Cristo mora en mí. Y eso es el Espíritu Santo. Entonces dice, he aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Por eso vemos hoy en el mundo de hoy, amigo que me escucha, que hay una lucha entre el bien y el mal. Unos pelean y defienden el derecho de vivir en pecado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este país, este asunto y yo sé que quizás muchos se van a enojar, este asunto de las lesbianas, del homosexualismo, del género, esto que cambian el género ahora, que son cosas inventadas por el hombre, son cosas que están totalmente en contra de la palabra de Dios. Y hay una enseñanza diabólica, perdóneme que se lo diga así, hay una enseñanza diabólica que está enseñando al mundo que todas estas cosas, que la diversidad de género, que ya no solamente existe el hombre y la mujer como Dios lo creó, sino que ya existe lo que usted quiera hacer. Déjame decirte que estas son enseñanzas que van totalmente en contra de la palabra de Dios. Y por eso es que Él dice aquí, antes de que el pueblo de Judá, Jerusalén, haya sido llevado cautivo a Babilonia como castigo, porque habían rechazado todas las enseñanzas de Dios y habían recibido todas las enseñanzas del mundo y las guardaban en su corazón y las creían en su corazón. Dice, he aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Por eso es que el Señor dice, para que halléis descanso para vuestra alma. Por eso es que Él dice, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Hoy en día vemos que las personas se hacen profesionales, que las personas consiguen muchas cosas, pero las personas no son felices. Las personas siempre tienen un vacío y por eso es que vemos que muchas personas que no están con Cristo terminan siempre con los vicios, muchos con cocaína, muchos con alcoholismo, con tantas cosas, porque tratan de llenar un vacío que existe en nosotros, que solamente Dios puede llenarlo. Y hoy, déjame decirte, amigo, la mayoría de las personas que no tienen a Cristo en su corazón, anhelan escuchar muchas cosas, pero que les hablen de esta palabra de Dios. No quieren que les hablen de la palabra de Dios. Dice el verso 7 del capítulo 6 ahí de Jeremías, dice así, dice, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, cortad árboles y levantad vallado contra Jerusalén. Oiga, esta es la ciudad que ha de ser castigada, toda ella está llena de violencia. El verso 7 dice así, como la fuente nunca cesa de manar sus aguas, así ella nunca cesa de manar su maldad. Injusticia y robo se oyen en ella. Continuamente en mi presencia, enfermedad y heridas. Está hablando del pecado. El mundo hoy, amigo que me escucha, está lleno de pecado. Las ideologías nuevas que se están dando van totalmente en contra de la voluntad de Dios, van totalmente en contra de la palabra del Señor. Y por eso es tan importante que hoy, si tú que me estás viendo,
estás pasando por situaciones. Quizás has sido próspero, quizás tienes una carrera, quizás tienes una profesión, quizás ganas mucho dinero. Pero tienes que salir los fines de semana a buscar alegría, a buscar felicidad en las drogas, en el alcohol, en el adulterio, en la fornicación, en tantas cosas que este mundo ofrece para sentirte lleno, quizás por un momento. Pero entiendes que eso pasa y que eso no satisface esa necesidad que tú tienes. Es por esto, es porque el mundo está lleno de violencia. Y es porque hoy el mundo está enseñando abiertamente y con toda la libertad del mundo que el pecado no es pecado, que el pecado no es malo, que no hay nadie a quien usted pueda ofender. Pero déjame decirte que que Dios se aleja de ti cada vez que tú pecas, que Dios no quiere nada contigo. Dios quiere contigo salvar tu vida, salvar tu alma, llevarte a la vida eterna. Pero mientras tú le des la espalda y busques ser lleno en otras partes en el mundo, como dice aquí, como la fuente nunca cesa de manar sus aguas, así ella nunca cesa de manar su maldad. Así está el mundo. Y queremos vivir como si nada estuviera pasando. Pero déjame decirte, amigo, que muy pronto, un día no muy lejano, el Señor va a venir en las nubes, como lo dice en su palabra, y se va a llevar consigo a los que obedecieron a esta palabra, a los que en lugar de aborrecer esta palabra, la buscaron, la anhelaron, la aprendieron y la vivieron. Y se va a llevar a su iglesia. Una iglesia que, déjame decirte, una iglesia que no tiene nombre, porque yo te puedo mencionar nombres, puedo mencionarte la iglesia católica, puedo mencionarte a los mormones, a los bautistas, un montón de gente, inclusive Asamblea de Dios. Pero déjame decirte que si yo llego y digo aquí a usted que es en Asamblea de Dios, quizás te esté engañando, porque primero tiene que ser una relación con Dios. Yo no puedo caer en el error que cayeron los antepasados, mis padres, mis antepasados, que ellos creían que solamente en su iglesia tradicional iban a ser salvos. Es Cristo el que salva. No es una iglesia que tenga nombre, instituida por hombres. No, es la iglesia que Cristo instituyó con su muerte y su resurrección. ¿Por qué? Porque la muerte y la resurrección de Cristo fue para darnos vida eterna. Pero también tenemos nosotros que seguir sus mandamientos, que seguir su ejemplo, que vivir como Él vivió, que huyamos del pecado, que nosotros nos alejemos del pecado y no que no pequemos, porque la palabra de Dios dice que el que dice que no ha cometido pecado ya se hizo mentiroso, hizo mentiroso a Dios también. Sí pecamos, sí cometemos errores, pero lo entendemos y le pedimos perdón a Dios y tratamos de no volver a caer más en esos pecados, porque esa es la vida del creyente. Nosotros como creyentes estamos en construcción y cada día el Señor va quitando cosas de nosotros, cosas que no nos convienen, cosas que desagradan a Dios, y va poniendo cosas buenas en nosotros. Pero es un caminar diariamente. Diariamente tenemos que seguir. Veía yo también en el verso 28 del capítulo 5 ahora, un capítulo anterior, que a mí se me asemejaba mucho eso a lo que está pasando en este mundo. Dice el capítulo 27 y 28, el verso 27 y 28 del capítulo 5 de Jeremías. Dice, como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño. Así se hicieron grandes y ricos. Oiga, y sigue diciendo, se engordaron y se pusieron lustrosos y sobrepasaron los hechos del malo. No juzgaron la causa del huérfano. Con todo se hicieron prósperos y la causa de los pobres no la juzgaron. Mire, amigo que me escucha, 3 palabras aquí que me llamaron la atención. Dice que se hicieron grandes y ricos. Dice que con todo se hicieron prósperos y la causa de los pobres no juzgaron.
Hoy en día, tristemente, muchas personas creen que porque tienen mucho dinero quizás ahorrado, porque les ha ido bien en la vida, porque han hecho cosas grandes, creen que están bien. Pero déjame decirte que un día todo eso va a pasar, todo eso se va a acabar y vamos a enfrentar al Dios Todopoderoso. Y las riquezas, eso de que se hicieron ricos, eso de que se hicieron prósperos, eso de nada va a servir delante de la presencia de Dios. Hoy en día muchas personas creen que la prosperidad es porque Dios está allí. En muchos casos sí, pero en la mayoría de los casos no. Porque Dios casi siempre ha hablado a través de las personas humildes. Personas que no se han entregado a este mundo, a las pasiones, a las riquezas, a la prosperidad de este mundo. Porque Él fue el ejemplo. Y Él dijo, si el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Imaginen, amigo, imagine usted. Y está bien que nosotros busquemos prosperar en este mundo. Que nosotros busquemos hacer un ahorro, tener una seguridad. Pero entender que tarde o temprano el Señor nos va a llamar a su presencia y que depende de lo que nosotros hagamos, depende de las decisiones que nosotros tomemos, vamos a pasar una eternidad, como lo dice la palabra de Dios, ya sea en el cielo o ya sea en el infierno. Así dijo Jehová, paraos y caminad y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Descanso para vuestras almas. Hay tantas personas que están anhelando ese descanso, que lo tienen todo en este mundo, que han alcanzado riquezas, que han alcanzado prosperidad. Inclusive muchos han alcanzado fama y son conocidos por miles y millones de personas. Pero esas personas, si no tienen a Cristo en su corazón como Señor y como Salvador, yo te lo aseguro, que no han encontrado el descanso sobre sus almas. Por eso así dice Cristo en el verso 11 de Mateo capítulo 28. Jesucristo dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Solamente de Cristo podemos aprender, hermanos. Quizás muchos se fijan en hombres, y sí hay muchos hombres que son buenos y que hacen cosas buenas, pero el hombre sigue siendo hombre y le fallamos al Señor. Todo le fallamos. El único que nos puede ayudar a nosotros se llama Jesucristo. Aprended de mí, dice, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Yo no sé por lo que tú estás pasando el día de hoy. Yo no sé cuál es la situación. Quizás tienes problemas con tu esposa, quizás tienes problemas con tu esposo, quizás tienes problemas con tus hijos, quizás tus hijos se han entregado al mundo, a las drogas. Quizás están rebeldes, quizás están desobedientes, quizás están estudiando, pero no están pasando los años del estudio que tienen que pasar. Quizás están perdiendo el tiempo. No sé cuál es la situación. O quizás las drogas te agarraron. Quizás algún vicio te agarró. Déjame decirte que el Señor dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El mundo te puede ofrecer muchas cosas, pero el único que puede darnos descanso a nuestras almas es el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo dice que Dios escondió estas cosas a los sabios y las reveló a los niños. No está hablando de niños literalmente. Está hablando de que para nosotros creer en Jesucristo como Señor y Salvador, tenemos que hacernos como un niño. Si usted ha tenido la oportunidad, o usted es padre y usted ha tenido niños, usted se da cuenta que los niños, cuando son inocentes, ellos todo lo creen. Nosotros así tenemos que ser,
creerle todo a nuestro Señor Jesucristo. Creer lo que el Señor dice, que si nosotros le buscamos a Él, que si nosotros vivimos conforme a lo que Él nos ha dejado en su palabra, vamos a tener descanso para nuestras almas. Así es que, amigos, si tú estás ahí y tú andas buscando ese descanso, esa felicidad, déjame decirte que Jesucristo es la felicidad y tú puedes recibirlo hoy. Y si tú quieres recibirlo hoy, si tú quieres encontrar ese descanso para tu alma, te voy a pedir que hagas esta pequeña oración. Es que eso es lo que se requiere, una pequeña oración. Hazla conmigo. Cree como un niño, con esa inocencia de un niño, y el Señor va a cambiarte por dentro, va a transformarte por dentro. Allí donde estás, cierra tus ojos y haz esta oración. Padre que estás en los cielos, hoy vengo delante de ti y reconozco que soy pecador y me arrepiento de mis pecados. Tú conoces mis pecados, tú sabes cuáles son mis pecados. Perdóname. Y creo que Jesucristo vino, murió y resucitó en la cruz del Calvario para darme vida eterna. Que tú viniste a este mundo con el único propósito de que cada ser humano pueda encontrar descanso para su alma, creyendo en ti como Señor y Salvador. Perdona mis pecados y abro mi corazón para que entres y te hago mi Señor y mi Salvador. Te hago el Señor de mi vida y yo sé que me vas a transformar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Queremos enviar un saludo a hermana Lilian Maldonado, que nos está escuchando, a Eliu Cano también, y sabemos que hay muchas personas ahí que nos están escuchando. Dele like a este programa, compártalo, porque es el mensaje de la salvación, y esa es una manera para que usted pueda compartir el mensaje de la salvación, que fue lo que Cristo vino a hacer a este mundo, traer ese mensaje y traer la vida eterna. Que Dios los bendiga. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales. Ahí están las redes sociales, Roku TV, Facebook, están todo para que usted nos siga. Estamos todos los viernes a las 7 de la noche. Todos los días hay un programa. Ahora a las 8:15 sigue otro programa. Todos hablando acerca de Jesucristo, hablando de la salvación de Cristo. ¿Qué es lo que necesitamos todos para encontrar descanso para nuestras almas? Feliz noche, Dios te bendiga. Creados para la eternidad, un programa de Radio Cristo La Piedra Angular que se transmite todos los viernes a las 7 de la noche. Gracias por tu sintonía. Te esperamos en nuestro próximo programa.